En el panorama cultural diverso de Europa, el islamismo ha dejado una marca profunda y compleja, desafiando las percepciones convencionales sobre la religión en el continente. Desde las majestuosas mezquitas que adornan el horizonte urbano, hasta las comunidades musulmanas que enriquecen la vida cotidiana, el islamismo en Europa es un fenómeno multifacético que merece atención y comprensión. A lo largo de los años, la presencia del Islam ha evolucionado. Comenzó con la llegada de comerciantes y conquistadores, hasta la migración moderna y la interacción cultural. Este video explora la historia, la demografía y las complejidades políticas y sociales del Islam en Europa y ofrece una visión de cómo esta antigua religión ha contribuido a dar forma al paisaje cultural y religioso del continente en general, pero sobre todo de una región específica en el sur de Europa. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Panorama cultural y religioso del islamismo en Europa. Europa, conocida principalmente por su historia cristiana, también alberga una rica diversidad religiosa que incluye una presencia significativa del Islam. A menudo eclipsada por el cristianismo, la influencia islámica en Europa es un fenómeno complejo que se extiende a lo largo de siglos de historia y migración. En este mapa de Europa hay un mosaico de diferentes tonalidades de verde, para simbolizar la mayor o menor presencia de las comunidades musulmanas en la región, desde los países con una minoría musulmana en verde claro, hasta aquellos en verde oscuro, donde el Islam es la religión bien establecida. Esto nos permitirá ver con mayor claridad cuáles son las comunidades musulmanas minoritarias en países como España e Italia, hasta las naciones donde el Islam es la región principal, como Bosnia y Herzegovina, Albania y Kosovo. Al explorar las facetas del Islam en Europa, surgen preguntas sobre la interacción entre la religión, la cultura e identidad nacional. ¿Cómo han influido las migraciones, las conquistas históricas y las relaciones políticas en la distribución y la percepción del Islam en Europa? En este video buscamos responder a estas preguntas y ofrecer una visión más completa de la presencia y la influencia del Islam en el continente europeo. ¿Por qué el color verde es importante para el Islam? El verde, que de hecho en el mapa utilizamos para mostrar la mayor o menor presencia del Islam en cada país, es un color que ha ocupado un lugar especial en la iconografía y la simbología de los musulmanes desde su origen y expansión. Esto sucede ya que es considerado el color de la naturaleza y la vida, por eso está profundamente arraigado en la tradición. En el Corán, por ejemplo, el paraíso se describe como un lugar lleno de exuberantes jardines y frondosos árboles verdes, lo que ha llevado a asociar el color verde con la idea de la felicidad y la bendición divina. Además, el profeta Mahoma es conocido por haber favorecido el uso de prendas de vestir y banderas verdes, lo que contribuyó aún más a la asociación del color verde con el Islam. Históricamente, el color verde ha sido utilizado en la arquitectura islámica, ornamentación y las banderas de numerosos estados musulmanes, como la bandera verde de Arabia Saudita, incluso la de Pakistán, que añade el blanco. El color de los jardines paradisíacos se ha adoptado como un símbolo de identidad y unidad entre las naciones musulmanas. Adicionalmente, en la iconografía chiita, una de las ramas del Islam, el color verde adquiere un significado adicional como símbolo de los descendientes del profeta Mahoma, conocidos como Alid. Los mausoleos y santuarios chiitas suelen estar decorados con el color verde en honor a dichos descendientes sagrados. Está relacionada la visión favorable del Islam en cada país con el porcentaje de población islámica. La relación entre la visión favorable del Islam y el porcentaje de población musulmana en cada país es compleja y está determinada por una variedad de factores. Si bien puede existir cierta correlación entre la aceptación del Islam y presencia de comunidades musulmanas, esta relación no es necesariamente directa ni unidireccional. En algunos casos, hay países con una población musulmana relativamente baja, pero que tienen una visión favorable del Islam, debido a políticas de integración exitosas, una larga historia de convivencia interreligiosa o una comprensión cultural profunda.
Al contrario, países con una población musulmana más grande pueden tener una variedad de actitudes hacia el Islam, que van desde la aceptación y la tolerancia hasta la desconfianza y la hostilidad. Es importante considerar que la percepción del Islam en un país no depende únicamente del tamaño de su población musulmana, sino también de factores como la educación, los medios de comunicación, el liderazgo político y religioso, y en la forma de recordar y conmemorar los acontecimientos históricos que conformaron la creación de dicho territorio. Además, las opiniones individuales sobre el Islam pueden variar ampliamente dentro de una sociedad, independientemente del porcentaje de población musulmana. Porcentaje de población islámica país por país. A lo largo de Europa, la presencia islámica varía significativamente de un país a otro. A continuación, se ofrece un análisis detallado de los porcentajes de población islámica en cada país europeo. Portugal, con una población musulmana que representa el 0.9%, Portugal tiene una presencia islámica relativamente baja en comparación con otros países europeos. Esta cifra refleja en parte la historia del país como un antiguo territorio cristiano que experimentó la reconquista y la expulsión de los moros durante la Edad Media. España. A pesar de su gran pasado islámico, España tiene una población musulmana de alrededor del 1 al 4%. Aunque el Islam tuvo una influencia histórica y cultural en la península ibérica durante siglos, la expulsión de los moros y la posterior Inquisición contribuyeron a la disminución de la población musulmana en el país. Italia. Italia también tiene una población musulmana de alrededor del 1 al 4%, aunque su impacto es menos destacado en comparación con otros países europeos. La migración más reciente ha contribuido al crecimiento de la comunidad musulmana en Italia, especialmente en ciudades como Milán y Roma. Eslovenia, con una población musulmana que representa menos del 1%, Eslovenia tiene una población mínima en comparación con otros países europeos. Sin embargo, la migración y la diversidad religiosa están propiciando una diversidad significativa. Luxemburgo, alrededor del 2 y el 4% de la población de Luxemburgo es musulmana, lo que refleja la creciente apertura religiosa en el país. La migración y la globalización han contribuido al aumento de la población musulmana en Luxemburgo en las últimas décadas. Noruega. La población musulmana en Noruega representa entre el 2 y el 3%, cifra que va en aumento debido a las políticas de integración y la convivencia interreligiosa en el país escandinavo, ya que son aspectos importantes de la sociedad noruega. Austria. La población musulmana en Austria representa aproximadamente entre el 8% de la población total. La migración de países de mayoría musulmana, especialmente en las últimas décadas, ha contribuido significativamente a este número. Suecia. La población musulmana de este país oscila entre el 5 y el 10%. Suecia ha experimentado un aumento en estos números debido a la migración y la llegada de refugiados en los últimos años. La integración de la comunidad musulmana ha sido un tema importante en el país. Alemania. La población musulmana en tierras germánicas representa aproximadamente entre el 8 y el 10% del total, lo que la convierte en una de las comunidades musulmanas más grandes de Europa Occidental. Al igual que en los otros países, la migración laboral y los refugiados han contribuido. Francia. El país alberga una de las comunidades musulmanas más significativas de Europa. La migración procedente de antiguas colonias francesas en el norte de África, así como la inmigración laboral, han aumentado la población musulmana al 10%. Bélgica. La población musulmana en Bélgica representa aproximadamente entre el 5 y el 7%. La diversidad religiosa y cultural en ciudades como Bruselas, capital de la Unión Europea, refleja la presencia significativa de la comunidad musulmana en el país. Países Bajos. El porcentaje de la población musulmana ronda el 8% en Países Bajos. Las principales ciudades, Rotterdam y Ámsterdam, concentran la mayor cantidad de musulmanes. La migración y la diversidad religiosa también son aspectos importantes de la sociedad neerlandesa. Reino Unido. Aunque se crea que existe una gran comunidad musulmana, esta población en el Reino Unido representa aproximadamente entre el 7 y el 8%. La historia colonial y la migración laboral han sido factores para que esta cifra crezca, especialmente en Londres y Birmingham. Grecia. Aunque Grecia tiene una población musulmana relativamente pequeña, que representa menos del 3%, la presencia islámica en el país tiene profundas raíces históricas. Las comunidades musulmanas en Grecia, principalmente en regiones como Tracia
y archipiélago del Dodecaneso son el legado de siglos de dominio otomano. Serbia. La población musulmana en Serbia no alcanza el 5% de la población. La presencia musulmana en Serbia se concentra principalmente en la región de Sandžak y Metohija. La historia de la presencia musulmana en Serbia está estrechamente relacionada con el dominio histórico de los otomanos en los Balcanes. Bulgaria. Con una población musulmana que representa aproximadamente el 10%, Bulgaria alberga una comunidad musulmana significativa, especialmente entre la minoría turca y los pomacos. La historia del Islam en Bulgaria se remonta también al periodo de dominio otomano. Georgia. La población musulmana en Georgia constituye cerca del 10% de la población total. Las comunidades musulmanas en Georgia se encuentran principalmente en regiones como Abjasia y Abjasia. La historia del Islam en Georgia está definida por el comercio, la migración y la interacción cultural a lo largo de los siglos. Montenegro. En este país, cerca del 20% de la población es musulmana, misma que se concentra en regiones como Sandžak y las áreas costeras. La historia del Islam en Montenegro está entrelazada también con las conquistas otomanas, al igual que en los países con mayor cercanía a Turquía. Rusia. En los territorios de la Federación Rusa existen repúblicas musulmanas, o que en su mayoría es la religión más practicada. Se estima que un 10% de la población rusa sigue la fe islámica. Las comunidades musulmanas en Rusia se concentran en regiones como Tartaristán, Dagestán, Chechenia e Ingushetia. Bosnia y Herzegovina. En este país balcánico no podemos hablar de una comunidad musulmana, ya que alrededor del 50% o más de la población profesa la religión. Es evidente que Bosnia y Herzegovina es uno de los países con mayor presencia musulmana en Europa. Esta alta proporción se debe en gran medida a la larga historia del dominio otomano en la región, que dejó una profunda influencia en la identidad cultural y religiosa del país. La población musulmana en Bosnia y Herzegovina, conocida como bosniacos, ha desempeñado un papel único en la historia y la sociedad del país. Macedonia del Norte. Aunque muchas veces olvidado, este pequeño país balcánico también cuenta con una población musulmana que asciende al 32% de la población. Albania. Este país cuenta con una presencia musulmana muy significativa en Europa. De hecho, es mayoría, con un 70% de la población. La historia del Islam en Albania se remonta también al Imperio Otomano. Esta religión sigue siendo una parte importante de la identidad nacional albanesa, a pesar de su pasado con tendencia comunista. Kosovo, con una población musulmana que constituye alrededor del 95%, Kosovo es uno de los países musulmanes de Europa. La mayoría de los kosovares son musulmanes, principalmente suníes, la rama más grande del Islam, y su religión desempeña un papel central en la vida social y cultural del país. Cabe agregar que Turquía es un país de mayoría musulmana, pero solo una parte de él corresponde al continente europeo, mientras que la mayoría de su territorio se encuentra en Asia. Países con una mayor proporción de musulmanes por migración y países con más musulmanes nativos. En Europa, la presencia musulmana varía en cuanto a su composición entre migrantes y población nativa en diferentes países. No es casual que los países con mayoría islámica estén conformados por una población musulmana nativa, mientras que en otros su población musulmana se deba principalmente a la inmigración. En Francia, por ejemplo, una parte significativa de la población musulmana proviene de migrantes procedentes de antiguas colonias francesas en el norte de África, como Argelia, Marruecos y Túnez. La migración laboral y la reunificación familiar han contribuido al crecimiento de esta comunidad. En Alemania, por su parte, se ha experimentado una considerable inmigración de países de mayoría musulmana, como Turquía, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los trabajadores invitados y sus familias, así como los refugiados y solicitantes de asilo más recientes, han contribuido a ello. En el Reino Unido, la población musulmana incluye a una parte significativa de migrantes procedentes de países de mayoría musulmana, especialmente de la India, Pakistán y Bangladesh. La migración laboral, la colonización británica y la posterior inmigración han sido factores clave en el crecimiento de esta comunidad. En cuanto a los países con una mayoría musulmana nativa, tenemos a Bosnia y Herzegovina, con una importante población a la que nos hemos referido como bosniacos. En Albania, la población musulmana también es mayoritariamente nativa. En Kosovo, los musulmanes también son nativos, principalmente albaneses étnicos,
la historia compartida con Albania y la historia otomana en la región han dado forma a la identidad religiosa de estos países. Ahora veremos de qué manera llegó el Islam a Europa y cuál ha sido su proceso de asimilación. La llegada del Islam a Europa del sur y del este. El Islam llegó a Europa del sur y del este con mayor fuerza a través de conquistas militares y expansiones territoriales durante la Edad Media y un poco después. A continuación detallaremos las principales vías por las cuales el Islam se extendió hacia estas regiones. Conquista de la península ibérica. Una de las primeras y más significativas expansiones del Islam en Europa ocurrió con la conquista musulmana de la península ibérica en el siglo VIII. Las fuerzas musulmanas, lideradas por el general Tariq ibn Ziyad, cruzaron el estrecho de Gibraltar desde el norte de África en el año 711 y rápidamente conquistaron la mayor parte de la península. Esta conquista estableció el Emirato de Córdoba y más tarde el Califato de Córdoba, que se convirtió en un importante centro cultural, científico y económico durante varios siglos. Siglos más tarde, los musulmanes serían expulsados durante la Reconquista. Invasiones otomanas en Europa del Este y los Balcanes. Durante el apogeo del Imperio Otomano, en los siglos XV y XVI, el Islam se extendió hacia Europa desde Estambul, y la región de los Balcanes fue la que más asimiló la religión. Los otomanos invadieron y conquistaron vastos territorios, que hoy forman parte de países como Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, Bosnia y Herzegovina, así como partes de Rumania, Hungría y Croacia. Este dominio otomano duró varios siglos y marcó la cultura, la religión y la arquitectura de los Balcanes. Comercio y migración. Además de las conquistas militares, el Islam también se difundió en Europa del Sur y del Este gracias a la economía y la migración. Las rutas comerciales que conectaban Europa con el mundo islámico facilitaron el intercambio cultural y religioso entre ambos mundos. El impacto del Imperio Otomano. La forma en que los otomanos dominaron los Balcanes aún se percibe en la actualidad, especialmente en lo que respecta a la población de mayoría musulmana. Conversión al Islam. Durante su dominio, el Imperio Otomano promovió la conversión al Islam entre las poblaciones locales. Esta política se implementó de diversas maneras, incluida la exención de impuestos para los conversos y la promoción de matrimonios mixtos. Como resultado, muchas personas en los Balcanes, especialmente en áreas urbanas y regiones fronterizas, se convirtieron al Islam. Estos conversos, conocidos como rayas, eran tratados como ciudadanos de segunda clase, pero disfrutaban de ciertos privilegios y protecciones bajo la ley islámica. Sistema Millet. Este sistema otomano permitía cierta autonomía religiosa y cultural para las comunidades no musulmanas dentro del imperio. Las comunidades cristianas ortodoxas y judías, conocidas como millets o millets, tenían su propia organización interna y liderazgo religioso, aunque estaban subordinadas al gobierno otomano. Este sistema contribuyó a la coexistencia relativamente pacífica entre musulmanes y no musulmanes en los Balcanes durante varios siglos. Hoy es considerado un sistema precursor del pluralismo religioso de la era moderna. Influencia cultural y arquitectónica. Numerosas mezquitas, madrasas, baños turcos y otros edificios otomanos todavía se pueden encontrar en la región, especialmente en ciudades como Sarajevo y Skopje. Identidad nacional y conflictos étnicos. Las divisiones étnicas y religiosas han sido un factor importante en los conflictos étnicos y religiosos en la región, como los de Bosnia y Kosovo. La relación entre las identidades étnicas y religiosas y la población musulmana actual en los Balcanes continúa siendo un tema álgido en la política y la sociedad de la región. ¿Por qué solo algunos países de los Balcanes tienen mayoría musulmana? Llama la atención que solo unos pocos países de los Balcanes cuenten con una mayoría musulmana. La distribución de esta población varía de un país a otro debido a factores históricos, políticos, culturales y geográficos, como los siguientes. Densidad poblacional y resistencia. Aunque durante siglos el Imperio Otomano conquistó y gobernó territorios en los Balcanes, promoviendo la conversión al Islam entre las poblaciones locales, su presencia no fue uniforme en toda la región. Algunos territorios estaban más densamente poblados a su llegada. Esto quiere decir que la resistencia local a la conversión varió bastante de un país a otro. En algunos casos, los locales se resistieron activamente a la administración otomana y la conversión al Islam. Esto llevó a un menor control en ciertas áreas, donde las comunidades conservaron su religión cristiana ortodoxa o católica, así como su identidad étnica y cultural.
Políticas de conversión y coexistencia. La política otomana hacia las poblaciones locales también varió según el contexto. En algunas áreas se promovió activamente la conversión al Islam, mientras que en otras se permitió una mayor coexistencia religiosa. Por ejemplo, en Bosnia y Albania, la conversión al Islam fue más extendida debido a políticas otomanas más tolerantes y lazos culturales y comerciales más estrechos con el mundo islámico. Desarrollo histórico y cambios demográficos. A lo largo de los siglos, los Balcanes experimentaron cambios demográficos significativos debido a migraciones, guerras, conflictos étnicos y cambios en las fronteras políticas. Estos hechos históricos influyeron en la distribución de la población musulmana. Uno de los más significativos y recientes fue el colapso de la antigua Yugoslavia, por mencionar solo un ejemplo. Era postotomana e influencia de las potencias extranjeras. El panorama actual de los países balcánicos refleja una compleja combinación de sucesos históricos, políticos, económicos y culturales. Por ejemplo, desde la perspectiva postotomana hasta la influencia de potencias extranjeras. Realidad postotomana. Después de la caída del Imperio Otomano y la disolución de su dominio en los Balcanes, la región experimentó un periodo de cambios drásticos y conflictos aún sin solución. Esto se debió a que muchas poblaciones buscaron establecer su independencia y definir sus identidades nacionales, lo que desencadenó guerras, revoluciones y tratados que reconfiguraron el mapa político de la región. Influencia de potencias extranjeras. Cuando comenzaron la búsqueda de su independencia, los Balcanes representaron una zona atractiva de expansión para las potencias extranjeras, como Austria-Hungría, Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Estos países hegemónicos buscaron ejercer su poder político, económico y cultural, a menudo utilizando estrategias como la diplomacia, la intervención militar o incluso el comercio. Procesos de descolonización y democratización. En el siglo XX, muchos países balcánicos experimentaron procesos de descolonización y democratización que llevaron a la independencia y la formación de estados nacionales soberanos. Sin embargo, estos procesos también estuvieron marcados por conflictos étnicos, guerras civiles y luchas por el poder, especialmente durante la desintegración de Yugoslavia en la década de 1990. Estos eventos dejaron cicatrices claras en la región y moldearon las relaciones políticas y étnicas hasta el día de hoy. Integración europea y geopolítica. Actualmente, muchos países balcánicos se han integrado a instituciones como la Unión Europea o incluso la OTAN, con deseos de estabilizar su región y promover el desarrollo económico y político. Aunque muchos otros no olvidan los bombardeos por parte de la OTAN hacia Yugoslavia en 1999. Sin embargo, el proceso regional para integrarse a dichas instituciones ha sido frenado en diversas ocasiones debido a los problemas que tienen dichos países, como la corrupción, la inestabilidad política o los conflictos étnicos. Aunque de manera reciente, potencias geopolíticas contrarias a Europa, como Rusia y China, han comenzado a estrechar lazos con algunos de los 6 países balcánicos. Con una historia marcada por constantes disputas territoriales y la influencia de potencias extranjeras, la región de los Balcanes ha sido testigo de una interminable lucha por la independencia, la identidad y la estabilidad. Desde sus primeros pasos para convertirse en países, hasta los procesos de descolonización y democratización, los países balcánicos han navegado por aguas turbulentas en su búsqueda de autonomía y desarrollo. A medida que el tablero geopolítico avanza, será muy importante abordar estos temas con comprensión, respeto y diálogo, buscando siempre un equilibrio entre la preservación de la diversidad y la promoción de la cohesión social. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.